Hola amigos, buenas tardes. Gracias por una vez más acompañarnos y ahora los invito a que juntos vivamos una experiencia inolvidable, estoy seguro, al lado de Cintia Valenzuela. Gracias Cintia por compartir tu arte, tu ser, tu sabiduría. Pues gracias Pilar por haberme invitado y poder compartir con todos ustedes este arte de el arpa y de la música. Vamos a hablar esta tarde de arpiterapia y tanatología. Y bueno, yo espero que en el transcurso de este programa, de estas 2 horas, cada uno de ustedes en su lugar, en su sitio, ahí sentaditos, puedan tener una experiencia, se den la libertad de relajarse un poquito y aceptemos toda esta nueva propuesta que es una realidad y que puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Así es de que vamos, nos ponemos cómodos y adelante. Vamos a probar. Lo que vamos a cubrir el día de hoy va a ser como un aspecto de la parte musical acerca de lo que es el área de lo que se puede aplicar hacia la tanatología dentro de la musicoterapia. Si ustedes pueden escuchar, la música puede ser capaz de cambiar una vibración desde el momento en el que se tiene contacto con ella. Por ejemplo, aquí tenemos una grabación que es de arpa, de voces, que utilizamos para diferentes tipos de terapia. Yo trabajo con cosas de cristaloterapia, lo que se refiere a la medicina vibracional. Dentro de las investigaciones tradicionales hay muchos aspectos que todavía no han sido comprobados, pero que se han ido utilizando desde milenios, ¿no? Desde hace más de 5.000 años, con los griegos en China, en la India, en el Tíbet, muchas formas de curación. Entonces todo lo que se refiere a la música, dentro de la parte pues técnica, hay música específica que nos lleva a un estado de conciencia, otro tipo de música que nos hace que nos conectemos con la parte emocional, otros con la parte mental, con la parte de la intuición. Tenemos música que se puede utilizar para dar más fuerza o energetizar a una persona. Y utilizamos otro tipo de música que es para relajar o para pues tranquilizar, ¿no? Entonces dentro de lo que es, por ejemplo, la muerte, tenemos un programa que ya se está aplicando mucho en lo que es Canadá, Estados Unidos y en varios países de Europa, donde instrumentos como el arpa se tocan en vivo, ya sea en hospitales, en hospicios, en lugares donde hay pacientes de enfermedades terminales, y ha tenido resultados pues sorprendentes, ¿no? Desde poder ayudar a la persona a que su proceso hacia la muerte sea un proceso más agradable, más tranquilo. Y dentro de lo que nosotros tenemos que manejar, pues son todas las etapas por las que pasa una persona cuando ya se acerca a su muerte. Entonces le llamamos lo que es la conciencia hacia nuestra propia muerte, que pues muchos de ustedes ya han de saber, que puede empezar meses antes con una enfermedad o semanas o horas, pero con la música nosotros lo que hacemos es acompañar a los pacientes en ese proceso. Nosotros tenemos que estar muy pendientes del estado emocional que el paciente no está expresando. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad y que no la pueden aceptar, pues les da mucho coraje o están muy molestos y empiezan a tener una resistencia y una negación hacia lo que les pasa. Entonces hay música que puede hasta tener efectos muy catárticos para que esas emociones de inicio salgan hacia afuera. Luego, por ejemplo, si ya entran a otra etapa, que ya es de tristeza y de melancolía, de sentirse pues desamparados, entonces
ahí también hay otro tipo de música que aplicamos. No nada más, no para evitar que se sientan tristes o que ya no bloquear esa emoción. No, la música, si se siente triste, queremos que llegue a fondo. Hay música que llega directamente al corazón y a la parte emocional. Gente que no ha llorado en 20 años, en cuestiones de esa conexión, liberan eso y destapan. Sobre todo con instrumentos como el arpa, que son cuerdas que están vibrando al aire como si estuvieran sueltas. Tienen muchos armónicos, que son las notas extra que oímos cuando tocamos cada nota, porque es un sonido muy, muy agradable para el oído, para el cuerpo. Y son sonidos que tocan mucho la parte emocional. Entonces, cuando la persona ya siente esa tristeza, pues sí, lo que queremos es que la acepte y que llore, que haya llanto. A veces pueden llorar varios días, muchas horas o lo que sea, pero ellos tienen que ir depurando las emociones que están atrapadas. ¿Se puede bajar un poquito el volumen, por favor? No sé quién encarga del sonido. Ajá, sí, gracias. Entonces, en esas diferentes etapas, por ejemplo, la de la tristeza, como que lo que manejamos es que sí, que haya toda la liberación emocional para que la transición que hagan hacia la muerte no se vayan con muchas cosas que no están resueltas. Entonces, por ejemplo, si después de eso ya empiezan a sentir cosas que no les dejan que su corazón se empiece a liberar, empezamos a ver cómo están sus relaciones personales, el concepto que tienen de sí mismos, su relación con el padre, con la madre, con la pareja, si tienen hijos o si son, no sé, amigos, familiares. Las cosas que no están resueltas, ellos muchas veces sin saberlo sienten mucha desesperación. Hay veces que la persona no puede morirse y hasta están esperando a que llegue el hijo a hablar con ellos o que llegue tal persona para poderle decir algo, para poderle pedir perdón, para poder revelarle cosas que nunca le dijeron. Entonces eso requiere pues de muchísimo valor de la persona y una decisión que lo haga ver que se pueden resolver esas cosas. Porque lo que muchas veces pasa con las personas que ya tienen una enfermedad, ya sea que es curable o que ellos creen que no se van a curar, ellos ya hicieron la decisión de que se quieren morir. Muchas veces la enfermedad sí se cura, pero como dicen, no hay enfermedades incurables, hay personas incurables, ¿no? Pero bueno, ya que ellos toman esa decisión, siguen pasando por todos estos procesos, ¿no? Entonces, la parte de reconciliar lo de las relaciones, mucho tiene que ver a veces con el perdón a sí mismos de todo lo que no les dio tiempo de hacer en la vida, de todos los proyectos que no pudieron, el perdón a sus seres queridos, ¿no? Pero eso requiere de abrir el corazón sin que intervenga la parte mental. Entonces, nosotros con la música hacemos un poco consciente y dirigimos como esa terapia hacia ese aspecto, para que ellos se conecten con la emoción y ya brote y se libere. Y pues no sé, otra parte que utilizamos la música, sobre todo lo que es con la voz. La voz es uno de los instrumentos más poderosos que hay, porque pues vibra todo el cuerpo, hace que, sobre todo cuando es música en vivo, que la persona sienta esa vibración directa que tiene muchas implicaciones en nuestra vida. A nivel auditivo, nosotros reconocemos la voz de nuestra mamá desde que somos bebés,
o cuando tenemos un bebé podemos reconocer el llanto de nuestro hijo entre mucha gente, muchos bebés que están llorando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de la misma manera, eso hace que tengamos una conexión que casi siempre es algo emocional. Hemos experimentado muchas veces que cuando está la parte instrumental de música, pues hay cierta conexión emocional. Y muchas veces ya cuando se integra la voz, ¡pum!, empieza a una catarsis, empieza a brotar muchos sentimientos, ¿no?, que están atrapados. Y bueno, pues otro aspecto es cuando ya está más cercana a la muerte, en la etapa en la que la persona pues ya aceptó, ya está liberando sus emociones y ya se están haciendo una idea. Entonces, hay muchos relatos de que ellos ya sienten que empiezan como a contactarse con ciertas presencias, ciertas sensaciones de nivel ya como más espiritual, o cosas que muchas veces no tenemos una explicación. Es cuando a veces dicen que el paciente ya está delirando y que está loco y que ya le cambió el nombre al papá y que le está viendo la cara de otra persona, a la abuelita o al hermano. Entonces ahí es como confusión a la parte de las personas que estamos más, o sea, no en esa situación. Y entonces ahí nosotros tenemos que sentir una identificación con la persona, con el paciente, porque lo que ellos están viviendo es para ellos totalmente real. Y cuando están diciendo es que estoy viendo que viene mi mamá o que me están esperando en el otro estadio, nosotros ahí servimos como de un apoyo. Y con la música, sobre todo al estarlo tocando en vivo, hay atmósferas que se pueden crear, hay escalas que escogemos en las que se presta a que se cree una atmósfera en la que ellos pueden sentir esa parte etérea que no está ni en este mundo ni en otro, sino algo intermedio sin definición, que ahora en día ya tenemos que tomar mucho en cuenta eso. Generalmente en las culturas o se hacen leyendas de qué pasa con el espíritu, o si no se oculta y la gente no habla de esos aspectos, ¿no? Pero son cosas que cada vez están cobrando más, pues más relevancia y que se puede pues ya hablar más abiertamente de todo esto. Otras personas ya en esa etapa hasta han hablado de sentir presencia, no sé, de ángeles, de seres etéreos, o de conectarse con una divinidad, con una luz. Y pues qué instrumento tan más escogido como sería el arpa, ¿no? Porque puede tener vibraciones, bueno, en la música vamos a ver, se pueden corresponder muchos instrumentos a diferentes centros que tenemos en el cuerpo, lo cual le llamamos chakras, que son centros energéticos donde recibimos y podemos dar energía que viene del universo, energía cósmica, que se integra al cuerpo humano a través del sistema nervioso y de todo nuestro sistema físico. Entonces, hay instrumentos para cada chakra, por ejemplo, para la primera chakra y dos, por ejemplo, las percusiones, todo tipo de tambores. Hay, por ejemplo, instrumentos de aliento, las flautas, que sirven mucho para meditar o para relajar. La parte de las cuerdas, mucho es la parte emocional del corazón, y las arpas cubren las chakras superiores del corazón hacia arriba, que es también lo de la expresión, la creatividad, lo que es toda la parte intuitiva y toda la parte espiritual que nos conecta con el cosmos, con la deidad y todo nuestro sistema de creencias. Entonces, cuando estamos tocando este tipo de música, que ya es muy etérea porque no tiene tantos bajos, la frecuencia de las notas, entre más aguda, vibra más alto. Entonces, eso ayuda a que los pacientes se empiecen como a desprender y a empezar el proceso de soltar, de ya dejar esta vida física y empezar a entregarse y a soltar y a soltar. Entonces la música que utilizamos para esos casos es una música que no tiene un ritmo en especial
o una melodía en especial que ellos identifiquen, o un ritmo que los haga sentir más su cuerpo en la parte física. No, es una música muy etérea, muy sutil, donde no, como si no tuvieran de dónde agarrarse, pero a la vez tienen una compañía y un apoyo que los está haciendo sentirse seguros. Porque en la musicoterapia, en estos casos, la persona que toca el instrumento tiene que estar muy conectada, tenemos que estar meditando y estar sumamente pues sumergidos en el propósito de lo que queremos que tenga la música, la intención. Tenemos que estar totalmente conscientes, no se puede nada más poner una música de fondo o que llegue alguien a tocar unos mariachis. Bueno, a veces la gente pide cierto tipo de música para sentir esa parte de nostalgia, esa parte de los recuerdos, reconstruir su historia y todo. Pero en estos momentos, cuando ya es cerca de la muerte, esa compañía que sienten los hace que se conecten con su parte interior, porque entonces ya entran en un proceso muchas veces ya de miedo, ya dicen, ya la muerte está aquí cerca, no tengo a nadie con quien irme, nadie me va a acompañar, es algo que yo tengo que enfrentar, me da pánico, me da miedo, y no lo pueden decir. Entonces, ellos, para que no se sientan solos, hay que volverlos a contactar con su parte interior que nos conecta, pues ya con el todo, con el cosmos y con las deidades, con la parte más espiritual. Si logramos que ellos se conecten en eso, no les va a dar ya miedo soltarse y dejarse ir, porque ya van a sentir un sol radiando dentro de ellos, toda una luz increíble y que ya se sienten completos, porque pues sí, su cuerpo no se va a curar, pero su espíritu sí, y su alma puede descansar. El cuerpo tal vez se acaba, pero el espíritu y el alma siguen, no lo sabemos. Entonces, hacer esa transición, pues ya se sienten con una confianza. Y si están escuchando esos momentos, la música, pues qué mejor forma de salir de esta tierra, ¿no? Teníamos ahí una experiencia de una amiga, una señora que tiene una enfermedad que no se puede curar, bueno, no han encontrado una cura, pero ella sigue viviendo muy tranquila. Y su hijo y todos los demás la admiran tanto todo lo que ha hecho y ella se siente tan satisfecha que decían, no, mamá, cuando tú te mueras, pues va a ser como si hubieras dado todo un gran concierto en tu vida y que cuando sales, todos aplaudiendo, parados, nos vamos a despedirte con un aplauso de cómo has logrado tu vida, y ella morirse con la dignidad, con la frente en alto, con el valor y la entrega, el dejarse ir. Entonces, pues así es más o menos un poco lo que hacemos con la música. Estamos a punto de publicar un disco que se va a poder utilizar mucho en este tipo de ocasiones. También es bueno que se contacten con músicos que quieran hacer alguna sesión en vivo, y si no, pues simplemente con algunas grabaciones se puede apoyar este tipo de trabajo, porque como decimos, es algo sutil que los conecta inmediatamente con otra cuestión de preocupaciones, o de que si tienen los pensamientos están recurriendo demasiado, la música cambia inmediatamente ese tipo de estados. Y pues bueno, voy a dar la palabra al psicólogo Rubén González Vera, que va a redondear y ampliar mucho todos estos conceptos. Y pues muchísimas gracias por esta participación y que hayan ustedes, que haya compartido un poquito de lo que hacemos. Gracias. Buenos días, tardes. Voy a complementar la charla que acaba de compartirles Cintia, planteando los fundamentos de todo esto que ella les acaba de decir. ¿Por qué el efecto curativo de esta propuesta a través del arpa? Bueno, para poder explicar esto, vamos a hacer una pequeña reseña de algo que está ocurriendo en este momento con la cuestión de la ciencia. Muchos de ustedes han oído ya
de que está surgiendo con un auge impresionante la física cuántica. Es decir, está surgiendo una nueva propuesta desde este mundo de lo científico. Estamos ahorita presenciando algo que está augurando cambios prodigiosos, pero cambios radicales, de fondo, de raíz, estructurales, a tal grado que va a hacer que cambiemos nuestras percepciones de muchas cosas, de la vida, de nuestro cuerpo, de la salud, de la espiritualidad. Es algo que se conoce como un nuevo paradigma. Seguramente muchos ya sabemos que un paradigma es un conjunto de creencias que nos permiten apreciar de cierta manera algún aspecto de la realidad. ¿Sí? Un ejemplo para que entendamos este concepto de paradigma. Anteriormente, sobre todo antes de 1950, existía un concepto de la mujer, un concepto que le podemos llamar el paradigma, el viejo paradigma de la mujer, el cual consistía en suponer que ellas eran seres de segunda, que no tenían la inteligencia que tiene el hombre, que no tenían nuestras capacidades. Un grupo de mujeres de pronto se dedica a replantearse cuál es la identidad de lo femenino, cuál es el papel de la mujer en la historia, en la sociedad, y a partir de ahí deciden dejar de tomar el concepto que el hombre determinó de lo que era lo femenino a lo largo de la historia y que ellas pasivamente aceptaron durante todo ese tiempo. Empiezan a trabajar intelectualmente para crear este nuevo concepto y de pronto nos encontramos con que aparece o crean un nuevo paradigma de la mujer, es decir, una nueva identidad, un nuevo lugar de la mujer en la historia, con nuevas actitudes, con nuevos quehaceres, y nos encontramos con que la mujer hoy día es algo maravilloso, que la mujer tiene las mismas capacidades que el hombre en muchos sentidos, que ahora pueden ser presidentas, empresarias, políticas, etcétera, etcétera, y que lo hacen con un desempeño realmente extraordinario. Y esto gracias a que apareció el nuevo paradigma de la mujer. Bueno, la ciencia avanza de esa manera, a través de cambios paradigmáticos. Y hoy nos encontramos con que la ciencia está en una etapa nueva, a través de lo que se conoce como la física cuántica, que está generando cosas prodigiosas y además muy paradójicas, porque resulta que nos vamos a encontrar con que todo este concepto de la física clásica, de la física tradicional, de pronto está siendo sumamente cuestionada y va a ser sumamente rebasada. Incluso en la psicología van a ocurrir cosas impresionantes que van a dar una vuelta de campana a muchas percepciones que teníamos dentro de este ámbito. Personajes que eran cuestionados o que no eran aceptados plenamente en el mundo de la psicología, que eran vistos, de hecho, con cierto resquemor, con cierta indiferencia, de pronto vamos a descubrir que tal vez fueron los verdaderos genios que se adelantaron a sus épocas, a sus tiempos. Caso específico, Carl Gustav Jung, que habló de tantas cosas que en su momento parecieron charlatanería o parecían absurdos o parecía incluso hasta magia, y de pronto, gracias a la física cuántica, nos estamos encontrando con que él tenía la razón y que otros paradigmas de otros grandes psicólogos posiblemente nos demos cuenta de que no eran tan sólidos o tan fundamentados como los de Jung, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto está ocurriendo en la psicología, en la medicina, en el concepto del ser humano. Eso es lo que estamos presenciando el día de hoy. Y vienen cosas maravillosas, prodigiosas, conceptos milenarios, sobre todo de Medio de Oriente, de los chinos, de los budistas, de los hindús. De pronto resulta que están cobrando tal fuerza y tal vigencia porque están empezando a ser demostrados, ¿sí?, validados por este nuevo concepto científico que están haciendo, está empezando a desarrollarse. Entonces,
conceptos como el de los chakras, del aura, conceptos como el de vidas pasadas, conceptos como el del karma, que eran vistos con cierto repudio, con cierta indiferencia. Resulta que ahora, pues al parecer sí son ciertos y que están siendo fundamentados por la ciencia, esta ciencia que están haciendo. Y puedo poner 2, 3 ejemplitos para sustentar esto que les estoy comentando, como por ejemplo esto que yo creo que ya muchos de nosotros conocemos, los experimentos del doctor Masaru Emoto, donde se plantea finalmente que todo es energía. Y al ser todo energía, finalmente todo es vibración, que es a lo que vamos a llegar con lo de la música, la musicoterapia. Todo es vibración, todo es energía. Y los físicos cuánticos que han estado analizando esto, al trabajar y estudiar las peculiaridades del mundo subatómico, se dan cuenta que los procesos que ahí ocurren van más allá de lo que planteaba la física clásica de causa y efecto, por ejemplo, ¿sí? Ahora resulta que son otros los procesos que explican los fenómenos que vivimos cotidianamente. Entonces, de ahí se descubrió que todo entonces es energía, incluyendo los pensamientos, incluyendo los sentimientos. Y ahí fue donde el doctor Emoto realizó el siguiente experimento. En tubos de ensayo, concretamente en 3 muestras diferentes, puso agua destilada y a cada tubo de ensayo, a uno de ellos le puso la palabra amor y afecto, a otro de ellos le puso la palabra te odio, muérete, y a la tercera muestra no le puso nada. A través de potentes microscopios se pudieron fotografiar el agua que se cristalizó, que se enfrió y se pudo cristalizar, de tal manera que pudieran tomarse estas fotos. Cuando se revelaron estas fotos, resultó algo prodigioso, algo impresionante. Resulta que el agua o los cristales del agua destilada, primero, de los tubos de ensayo que no tenían ningún letrero, resulta que aparecían formaciones pues con cierta simetría, con cierta estructura. Lo impactante es que cuando se revisaron las fotos del tubo de ensayo donde venía la palabra amor, aparecieron unas formaciones cristalinas maravillosas, con una simetría preciosa, bellísima, con una estructura y con una armonía sorprendente. Y luego, cuando se analizaron los tubos de ensayo que traían la palabra te odio, muérete, aparecían formaciones grotescas, desfiguradas, amorfas, asimétricas, desagradables, ¿sí? Y entonces ahí el doctor Emoto empezó a plantear todo esto de que el pensamiento tiene una fuerza impresionante. Ya otros autores lo habían planteado, metafísica, en fin, muchas personas, pero ahora se estaba demostrando y comprobando científicamente la fuerza que puede tener el pensamiento, que es una energía, ¿sí? Que tiene una vibración y que puede impactar, ¿sí?, sobre la materia, sobre otros campos energéticos. Y ya de ahí ustedes saben que se han derivado cualquier cantidad de especulaciones o de afirmaciones, como por ejemplo, si nosotros somos seres de agua, o que nuestro cuerpo está configurado por una cantidad importante de agua, al hablar yo o al tener pensamientos hacia mí o hacia el semejante de manera negativa, imagínense las implicaciones, lo que a nivel molecular, a nivel subatómico, a nivel celular, estoy haciendo con mi cuerpo, ¿sí? Lo estoy desfigurando, lo estoy metiendo en niveles vibratorios muy bajos. Entonces, este tipo de experimentos son los que están sustentando todos esos planteamientos de la física cuántica. Hay estudios muy interesantes también en donde a personas, formaron 2 grupos de personas. Unos
estaban con pensamientos positivos y a otros se les pidió que se instalaran en pensamientos negativos. Y se han hecho estudios, sobre todo del corazón y del cerebro, para ver qué ocurre cuando una persona está en emociones positivas o en pensamientos positivos y qué ocurre cuando lo está con los negativos. Y han ocurrido también cosas sorprendentes. Por ejemplo, los ritmos cardíacos, las frecuencias cardíacas de las personas que tienen una actitud positiva en ese momento, sus vibraciones, sus ondas son muy equilibradas, muy simétricas, mientras que las que están con emociones negativas resulta que son totalmente asimétricas, irregulares, y esto por supuesto repercute en la salud del corazón, en general del sistema circulatorio, tiene serias implicaciones. Y todavía más sorprendente fue lo que ocurrió con el cerebro. Resulta que cuando se tomaban las fotografías del cerebro de las personas que estaban teniendo pensamientos positivos, resulta que aparecían manchas rojas por todos lados, lo cual estaba implicando que el flujo de sangre en ese momento era muy activo, mientras que las personas que estaban teniendo pensamientos negativos, estas manchas rojas disminuían significativamente. En algunos sectores del cerebro incluso casi no se veían, lo cual también está implicando que cada vez que yo tengo un pensamiento positivo, estoy haciendo funcionar a mi corazón de manera óptima y este tiene por resonancia un efecto en mi cerebro que hace que haya una irrigación o un flujo sanguíneo también óptimo. Y cuando esto ocurre, por supuesto que mi memoria, mi capacidad de toma de decisiones, mis percepciones, es decir, todo lo que son las funciones cerebrales, psicológicas, están funcionando a todo vapor, plenamente. Mientras que cuando yo estoy en estados emocionales negativos o con pensamientos negativos, resulta, ¿sí?, entonces que mi cerebro no está funcionando adecuadamente y esto también disminuye o merma todas estas funciones psicológicas. Entonces, todos estos descubrimientos en conjunto están creando una verdadera revolución que va a hacer que en unos años, unos cuantos años, nuestra actitud de vida cambie radicalmente. Porque ahora vamos a saber, o estamos aprendiendo, que cada vez que yo juzgo a otra persona, estoy literalmente haciendo magia negra, porque los pensamientos sí tienen un impacto real, ¿sí?, tanto en el otro como en mí. Y cada vez que yo diga algo positivo o me diga algo positivo, en ese momento estoy funcionando de manera óptima, mis células se alinean con una vibración alta y cuando yo mismo me agredo con algún descalificativo, autodescalificativo, o lo hago con mis hijos o con mi pareja, literalmente estoy provocando cosas negativas en ellos, en su mundo personal y en el mío. Entonces, con estos descubrimientos, en poco tiempo nos vamos a ver obligados a tener un cambio de actitud, simplemente porque pues, queremos estar saludables físicamente y emocionalmente. Entonces, todo esto, bueno, tiene que ver mucho con la física cuántica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo de la musicoterapia? Tiene que ver en muchos sentidos, sobre todo de que estamos hablando de vibraciones y de frecuencias. Todo es finalmente vibración, todos son frecuencias. Yo considero que a lo que venimos a este planeta es a evolucionar, a crecer, a ser mejores seres humanos. Y la forma en que lo logramos es a través de elevar nuestra frecuencia vibratoria. Dicho en otras palabras, cuando llegamos a esta vida, a este mundo, traemos una frecuencia vibratoria específica. Nuestro reto, nuestra obligación es que cuando nos vayamos de este mundo, nuestra vibración, nuestro nivel vibratorio esté mucho más alto o más alto que aquel con el que llegamos inicialmente. Y solamente lo vamos a poder hacer a través de tener mejores actitudes ante la vida, mucho más optimistas y mucho más positivas. Esa es la función finalmente a la que venimos. Seguramente ya han hablado aquí en otras charlas de todo esto del perdón y la tanatología. Y es muy importante verlo desde esta óptica.
El perdón lo que hace es elevar nuestro nivel vibratorio, quitarnos esos lastres que nos bajan el nivel vibratorio. Por eso es muy importante trabajar con el perdón cuando nos encontramos en, bueno, hay que trabajar el perdón todo el tiempo, pero especialmente cuando nos encontramos en situaciones como pues el riesgo de morir o con una enfermedad ya terminal, es muy importante que trabajemos todo esto. Miren, si hubiera aquí un gurú y pudiera vernos a todos nosotros, como ellos tienen esta capacidad de ver nuestras auras, ellos podrían ver cómo está el nivel evolutivo de cada uno de nosotros. Nadie se puede pasar de listo. Nadie podría frente a este gurú tratar de impresionarlo, dándole la imagen de que, mira, mi personalidad es de mucha bondad. Ellos ven mucho más allá de eso, porque ven niveles vibratorios. Entonces no podemos engañarlos ni autoengañarnos. De hecho, la diferencia, todos lo sabemos, que hay entre Jesús y Buda y nosotros es el nivel vibratorio. Ellos tienen un nivel vibratorio mucho más alto, que está dado por el nivel de conciencia. Como tienen un nivel de conciencia mayor, su nivel vibratorio está muy elevado y nosotros aspiramos a eso. Por eso se habla de estados crísticos, de estados búdicos, porque todos somos Budas y somos Cristos en potencia y venimos a trabajar esto para elevar nuestro nivel vibratorio. ¿Sí? Entonces, aquí la clave, cuando menos en la línea que estamos siguiendo de la musicoterapia, es elevar nuestro nivel vibratorio. Bueno, hemos descubierto que el arpa, arquetípicamente, es el instrumento celestial. Ustedes pueden ver las pinturas y van a ver que los angelitos y los querubines que aparecen ahí no traen maracas, ¿no? Ni bongos, ni guitarra, traen liras, arpas, por el nivel vibratorio que este instrumento tan maravilloso genera en nosotros. Entonces, dado que lo que pretendemos es elevar el nivel vibratorio, sobre todo de las personas con las que estamos trabajando en procesos ya de agonía o desahuciados, como tenemos que trabajar sus emociones para elevar su nivel vibratorio, para que puedan perdonar, para que puedan desprenderse de emociones negativas, de rencores, de odios, de cosas que los están anclando aquí y que no le está permitiendo esa evolución, a través de esta frecuencia, que es una frecuencia alta, tratamos de sintonizar sus emociones. Entonces, es mucho más fácil que puedan perdonar, que se deshagan de todas estas emociones, que limpien su alma, que drenen todo aquello que hay negativo, que lo hagan a un lado, para que puedan prepararse para hacer la transición hacia lo que venga. Cada quien puede, dependiendo de sus creencias religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera, cada quien podrá tener sus suposiciones de qué viene después. Pero lo que sí sabemos es que mientras más vaya yo instalado en el amor, es decir, en frecuencias vibratorias altas, en esa medida, ¿sí?, estoy cumpliendo el objetivo de evolucionar. Entonces, estos son los fundamentos de todo lo que estaba comentando Cintia, ¿sí? ¿Por qué esto está generando un efecto muy padre en este tipo de trabajos con personas desahuciadas? Porque les ayudamos a través de la resonancia a elevar sus vibraciones y esto permite que los estados emocionales positivos puedan alinearse con mayor facilidad y que puedan instalarse en las personas. Entonces, en términos generales, estos son los fundamentos de la magia que se genera a través de la musicoterapia. Bueno, con esto creo que redondeamos la charla, nada más comentando que a mí en lo personal me entusiasma muchísimo esto que está ocurriendo, todo esto de la física cuántica y de los cambios maravillosos que se están empezando a gestar, porque vamos en esa línea, no hay de otra, vamos en un proceso evolutivo y las condiciones se van a dar para que cada vez esto vaya floreciendo más y más y más. Muchas gracias por su atención.
voy a dar unos breves ejemplos del tipo de música, de las atmósferas, de para qué tipo de música sirve para qué tipo de etapa dentro del proceso de conciencia hacia la muerte de las personas. De los, hay ciertas escalas que no solo son las que conocemos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Para hacer este tipo de trabajo, trabajamos con muchos tipos de escalas. Los modos griegos que ya se utilizaban para sanar, el modo dórico, frigio, lidio, mixolidio. Entonces yo voy a ir escogiendo y ustedes nada más van a estar escuchando un poco las diferencias que se pueden dar. Este ejemplo que acabamos de escuchar, ustedes han de haber sentido una experiencia personal. De esta manera nosotros podemos ayudar a que la persona cambie y entre en una nueva atmósfera. Ahorita escogí una escala que es muy etérea, está creando una atmósfera, no es una melodía muy definida y está en un modo de que no es una escala triste o es nosotros tenemos escalas que pueden proyectar, por ejemplo, una esperanza o fe, otras que se apegan más a las emociones de tristeza o diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, voy a tocar ahora alguna atmósfera que sea, por ejemplo, para crear una atmósfera de las etéreas que les digo, por ejemplo, de cuando ya una persona ya no se no se necesita arraigar a la tierra.
En esta pueden sentir que es como si estuviéramos como volando, como flotando, como ya dejarnos llevar por lo que es la sensación. Voy a tocar ahora que va más directo hacia la emoción, por ejemplo, la del corazón o lo que sería el vientre, donde tenemos un centro también de emocional. Ahí voy a escoger otra escala. Gracias. Gracias. Y pues bueno, un último ejemplo que vamos a hacer es, por ejemplo, el crear una atmósfera que es más como si fuera ya un contacto con las deidades, una comunicación más tipo ritual. La muerte es algo que puede ser un proceso muy íntimo. Hay veces que las personas se quieren morir a solas y no quieren tanta gente que los visite y tantos doctores y se mueren cuando la enfermera sale a cambiar unas toallas o algo, o cuando ya no hay visitas. A veces que la gente quiere algo muy íntimo y tenemos que saber que podemos nosotros planear nuestra propia muerte, como quisiéramos que vivieran flores, que hubieran tales personas, que tuviéramos tal tipo de música y hablar directamente de eso. Decirme, el día que yo me muera quiero, para que ya sea un tema mucho más abierto y que podamos reconciliar y concluir algo tan lindo que es la muerte, algo tan natural. Todos sabemos que todos nos va a pasar en algún momento y que somos como las hojas de un árbol, están verdes y luego ya se van cambiando de color, se caen, se vuelven a integrar y no hay ningún problema, no nos tiene que angustiar, ¿no? Entonces, este de aquí es un mantra que tiene mucha fuerza porque es de la tradición tibetana y en una cuestión pues ritualística también pues eh, se puede sentir una conexión con pues ya a nivel personal.
La Secretaría de Salud y la Asociación Mexicana de Tanatología en su capítulo regional Durango les agradece su ponencia, su colaboración y el apoyo que esto nos representa en nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Igualmente, estos productos son de Durango. Bueno, un pequeño comercial. Acabo de sacar este libro sobre la pareja. Plantea dos cosas fundamentalmente. ¿Por qué? Bueno, amigos, y después de escuchar esta magnífica conferencia, y no nomás la conferencia, porque fue la primera parte con Cintia, luego la segunda parte con Rubén, pero ¿qué tal les pareció lo del arpa? Yo estoy segura de que cada uno de ustedes en su casa, si se dieron el privilegio, como el auditorio que estábamos ahí, de cerrar un momentito nuestros ojos y dejarnos transportar por esa magia de las cuerdas del arpa tocados, por supuesto, por las manos celestiales, de veras celestiales. Es cuando dice uno, yo le comentaba ayer, Cintia, te veo en el escenario y me dan como que siento que te voy a tocar y te me vas a desvanecer, te veo tan etérea con esa música, con esa magia de su propia personalidad, que yo creo que esto lo tenemos que aceptar como un don de Dios, ¿no, Cintia? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, yo siento que el ser humano, como estamos, no tenemos por qué apropiarnos de cosas que son de la energía cósmica, de la conexión con el universo, de un estado que va más allá de nosotros. Siento como que, pues humildemente tenemos que aceptar cosas que se nos han facilitado. Yo antes no creía en eso de los dones, que de hecho, pues lo veo más como regalos del cielo que podemos nosotros dedicarnos con el corazón abierto. Cuando empieza la vanidad o de que, ay, hago una cosa, otra, demerita mucho el trabajo que hacemos. Y para que tenga una profundidad, tenemos que ser lo más honestos posible, lo más transparentes, desinteresadamente hacer o no con algo a cambio, que
eso viene por añadidura que pues viene, ¿no? Pero que eso no sea la intención, sino cuando trabajamos así de corazón es cuando se empiezan a abrir cosas, y más que todo tiene que ver con los ideales que tenemos. Por ejemplo, en mi caso, lo que me motiva a tocar el arpa, a hacer música y darle ya otro enfoque también de sanación y de comunicación, de tantas cosas que están pasando ahora, es voltear a ver cómo está el mundo, ¿no? Siempre han habido problemas en el mundo, pero en esta época estamos en momentos cruciales de la historia, donde se está amenazando la vida de muchas especies, animales, vegetales y de nosotros mismos como seres humanos. Se están polarizando muchísimas, hay muchísimos contrastes. Entonces, qué mejor que con algo que sepamos hacer, que lo enfocamos de esa manera, que ayude un poco a que en la humanidad pues hayan lazos más profundos entre los seres humanos, que podamos limpiarnos y que podamos entrar en una paz interna si es que no hay una paz todavía externa, porque esa paz interna se puede estar propagando de tal manera que los seres humanos tengamos una capacidad de poder convivir y de vivir realmente en armonía, que sí es posible y es hacia lo que queremos tender, ¿no? Bueno, yo quiero decirles y quiero preguntarte y quiero compartir con nuestro público. Cintia, tú eres una arpista. ¿Tú cómo fue que quien la ve, quien tuvimos la oportunidad de verte en el escenario anoche, donde quiera que estás, tu música no deja de ser celestial, no nomás por el arpa en sí, por ti, sino por la manera en que la ejecutas. Pero ¿en qué momento hubo esto de decir, bueno, aparte de dar conciertos, voy a dar una parte de mí, me voy a dedicar a la arpiterapia, que a través de todo este proceso puedan otros seres integrarse a la naturaleza? ¿En qué momento de tu carrera? Ajá, pues sí es muy buena pregunta porque originalmente, pues desde temprana edad, como que cuando empecé a estudiar y a hacer música, era como la parte técnica y la parte más como de un espectáculo que pues sigo teniendo espectáculos porque me gusta trabajar con bailarines, con muchos músicos, hacer producciones, pero creo que empecé a experimentar eso con un proceso personal, yo creo de el estar yo sintiendo cuando estoy en mi estudio tocando el arpa yo sola o cuando saco mi arpa y estoy en el bosque y cuando tengo experiencias con el tipo de arpas que, pues ya sabes, las arpas celtas que son de muchos tamaños, pequeñas, se prestan para tener experiencias musicales en otros lugares, en el río, en el desierto, en el bosque, en el mar, en la playa, en muchos lugares. Entonces, ese contacto así interno que me ha hecho como crear música específica para ciertos lugares, también me lo he hecho para ciertos estados de ánimo. Y hay veces que yo creo que experimenté decir, bueno, ¿cómo puede ser una canción muy triste para que me ayude a sacar esa tristeza? O una muy alegre que me prenda muchísimo y que me suba de energía. O cómo puedo hacer una canción de agradecimiento a algo, donde yo esté agradeciendo. Entonces es cuando el lenguaje musical empieza a ser tu propia expresión. Entonces, al ver eso, decía, bueno, pues sí quisiera compartirlo con otras personas, pero con la experiencia de otros individuos a nivel ya más personal. Entonces le empecé, además de dar conciertos más grandes, a hacer un tipo de conciertos muy íntimos, porque somos fundadores de un lugar que se llama la Casa de la Paz. Y ahí decíamos, bueno, que sea en un otro contexto, con velitas, con incienso, crear una atmósfera, que la gente se pueda relajar y sentarse de otra manera, sentirse cómodos. Y entonces las experiencias y lo que relata cada persona es así increíble, porque el impacto es mucho más fuerte. Creo que dejando de un lado un impacto más grande, que es muy bueno, por ejemplo, el grabar discos o dar conciertos más grandes, porque tal vez nunca voy a conocer personalmente a esas personas, me gustaría conocerlas, porque ya tienen un interés, hay cierta comunicación, porque pues este tipo de música no es algo que está todo el tiempo así a la luz, ¿no? Sino es el público es lo que más me fascina, porque es gente muy sensible, con un interés muy lindo, ¿no? Entonces, si no las voy a conocer, pues bueno, que por medio de un disco se comuniquen. Pero cuando están las personas presentes en un contexto más pequeño es algo increíble, es muy transformador. Creo que el impacto no tiene tanto que ver con las masas,
que está muy de moda cada vez hacer cosas mucho más gigantescas en estadios enormes, se crea muchísima contaminación, tráfico, la gente, es muy impersonal el trato. Creo que el impacto que necesitamos en este tiempo que estamos pasando tiene que ser más íntimo, para que en verdad haya un proceso de transformación y de evolución, que evolucionemos un poco como seres humanos. Cintia, bueno, yo he tenido el privilegio de compartir contigo ya algo de estas experiencias y créanmelo, eh, es transformador, definitivamente. Yo quisiera que nos hablaras de lo que está por ahí cocinándose, que ya hablaste hace rato, de esos cantos mágicos. Son composiciones tuyas, pero estás tomando mantras. eh, ¿Cómo se ha dado esto? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Hacia dónde va todo esto? Ujú. Pues sí, tenemos un proyecto que se llama Cantos Mágicos, como lo dices. Eh, lo que significa mantra es man significa mente y tra significa herramienta. Es como una herramienta hacia la mente para poder pasar a otros estados más altos de conciencia. Las mantras son palabras sagradas, palabras de poder que existen en la historia de la humanidad desde hace más de 5.000 años. Todo lo que es la cultura de la India, del Tíbet y de muchas sociedades tradicionales del mundo. Entonces son palabras que fueron concebidas por los sabios, sacerdotes y gente iluminada de la época y que las percibían y le daban un cierto significado a cada sílaba, empezando por la sílaba más universal que se conoce como la palabra Om o AUM, que abarca para ellos es el todo. Es un estado de conciencia que no se puede explicar o no se puede comprobar, solo se puede experimentar. Entonces, este disco, además de que tiene muchísimos ohms de una forma muy sutil en diferentes tonos a través de todo el disco, escojo mantras que tienen que ver con un propósito en especial para cada canción, ¿no? Por ejemplo, hay mantras de sílabas más grandes que tienen que ver, por ejemplo, para perdonar, para abrir el corazón, otras son para comunicarnos a larga distancia, otra es para tener paciencia y tranquilidad, otras son mantras eh, pues que trabajan diferentes aspectos de nuestra persona, ¿no? Y la atmósfera en la que está grabado todo tenía que ser no nada más de hacer música, grabar en el estudio y salirnos, ¿no? Teníamos que estar nosotros involucrados. Yo estuve haciendo esas mantras y repitiéndolas, sintiendo un efecto en mí. El ingeniero de sonido es una persona muy sensible, que medita, que está muy conectado con el proceso de la grabación y era un artista también, un músico. Los músicos que escogimos, por ejemplo, que tocan la tabla hindú, que de por sí es un instrumento sagrado, el arpa, voces, pero voces no de ópera, o bueno, no por tiene otro, no son voces que tienen que proyectar hacia afuera de manera acústica, que así se, exactamente, son voces mucho más íntimas en las que se está buscando una vibración propia dentro de cada voz, que cada persona que cantaba sintiera cuál es su propia voz, ¿no? Y otros instrumentos es la chihuanda, que es un instrumento de cuerdas de metal dentro de la tradición de la música de los concheros, que era la música de la conquista, lo trajeron los españoles, pero solo se toca de manera ritual. Entonces da unas sonoridades muy lindas en la grabación. Entonces es una atmósfera, imagínate, voces femeninas, arpas, la tabla hindú, la chihuanda, entonces es muy etéreo, muy especial, ¿no? Bueno, una cosa es lo que tú haces, como dices tú, tuviste que meter a todo el equipo a esto, ¿no? Para que vibraran en la misma línea. Yo me pregunto y te pregunto, a la hora que podamos, espero que sea pronto, porque urge este tipo de música. Ya estuve ahí, urge, quisiéramos compartirlo. Este,
también me imagino no va a ser un CD que pueda subirme yo a mi camioneta y lo ponga o pueda llegar y ya lo pongo y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Debe de crearse también y de recrearse esta atmósfera para que logre su objetivo o a nivel inconsciencia o cómo va a funcionar esto. Bueno, de varias maneras puede funcionar. Lo ideal, tradicionalmente en la India, cuando le daban una mantra a alguien, tenía que ser pasada de maestro a alumno. Y le decían si estaba preparado para recibir una mantra y se iniciaba todo un proceso, porque este tipo de mantras, que como decimos son como sílabas, por ejemplo, una akara, medu, tri o om anantaya namah, para que se den cuenta un poco de qué estamos hablando. Se tenían que repetir muchísimas veces, haz de cuenta, 100 veces, 1000 o no sé, y por un día o por una semana, por un mes, para que tengan efectos, ¿no? Por ejemplo, en la India tienen un mantra que las mujeres embarazadas, desde el 4.º mes, si la practican diario, hacen que atraiga una nueva alma con unas características, pues, muy lindas y que la mamá y los padres estén en armonía en todo el proceso de embarazo, los conecta con ese embarazo y es una mantra muy específica, ¿no? Entonces, les decían, bueno, tienes que, originalmente, te tienes que dar un baño antes de hacer el mantra, no comer comida pesada, traer una vela, un coco, porque en lo que es Indonesia, la India, todo, trabajan mucho con estos, adornan un coco, le ponen una vela en medio y ponen florecitas. Y luego como un tipo altar con semillas que representan diferentes cosas. O sea, todo un ritual hacer una mantra, ¿no? Entonces nosotros ponemos así unas sugerencias, ¿no? Pero en la vida moderna, un lugar de nuestra casa puede ser nuestro rinconcito sagrado donde podemos orar, meditar o simplemente descansar. Ahí puede ser un buen lugar para hacer y repetir un mantra o cantarlo o escucharlo. Porque los hindúes lo que dicen es que cuando en un lugar se trabaja haciendo pues una meditación o poniéndole nuestra propia energía, se va cargando ese lugar y ese lugar después de un tiempo empieza a vibrar. Entonces primero es escoger ese lugarcito que tenemos y luego pues estar trabajando ahí y por eso las iglesias, los altares, los templos ya están muy, muy trabajados, de por sí que se escogen en lugares estratégicos, ¿no? Pero en la vida moderna lo que se trata es pues de que se faciliten muchas cosas y que aún en el coche la gente lo va a poder escuchar, porque si están en medio del tráfico, para desconectarse de eso, empiezan a cantar su mantra y están en un paraíso dentro del coche y no se conectan con el caos y con el ruido y la agresión y todo, es una protección. De hecho, hay mantras que así se utilizan cuando hay mucho caos afuera y nosotros mantenernos, porque con todos estos desastres que están habiendo naturales, imagínate, si no hay alguien que guarde la paciencia, ¿qué nos va a pasar? La gente, hay histeria colectiva. Entonces nosotros tal vez, ojalá que no, pero nos podría tocar una tragedia o algo, tenemos que saber mantenernos y las mantras pues son una herramienta maravillosa. Yo quisiera, porque desgraciadamente el tiempo se nos va así como que volando, yo quisiera también no dejar pasar que nos hables. Quiero decirles que tuvimos el honor, sin escogerlo, Durango, de ser el lanzamiento mundial de una nueva arpa hecha con nuevos materiales, también para estos mismos propósitos. Y yo quisiera que me hablaras, es otro proyecto, como verán, Cintia y Juan Manuel, que no va a estar ante cámaras, qué pena, pero se los hemos de mostrar, al menos así de rápido. ¿Cuál es qué tiene, cómo se integra esta nueva arpa a este proyecto? ¿Complementa? ¿Qué otra propuesta hay? Porque si bien esto es para el desprendimiento, la otra es para la sanación. Platícanos un poquito de eso, Cintia. Bueno, pues este tipo nuevo de arpa que hay, el arpa Vera, que la hizo Juan Manuel González Vera, es una arpa que está hecha de metal, de diferentes metales, desde cuerdas de bronce, aceros, aluminio, muchas cosas que por un lado tienen muchas ventajas en cuestión al tiempo y a la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, a la humedad, a la lluvia no le va a pasar nada, con el sol tampoco se despegan las maderas, no se rompe. Una arpa que tiene muchas innovaciones, una forma de campana en la parte de las cuerdas agudas,
que hace que tenga una resonancia muy especial, ¿no? Y pues lo que pasa es que Juan Manuel en su proceso creativo observaba mucho, por ejemplo, campanas de las iglesias y las cúpulas. Decía, ¿por qué las campanas siempre están como en una cúpula? ¿Y por qué las campanas tienen esa forma? ¿Y por qué son de metal? Una campana de madera, pues no, o de otros materiales. Pero una de cobre, de bronce, es precioso, ¿no? Y viendo es cómo viaja el sonido. Y en un instrumento el sonido tiene un recorrido. Entonces otra ventaja de esta arpa es que es hueca, toda completa, el pilar, el brazo y toda la caja de resonancia. O sea que el sonido está vibrando en toda. Si tú tocas el arpa del pilar mientras estoy tocando, sientes la vibración, ¿no? Y luego las cuerdas de metal que son de bronce pueden tener una tensión muy alta como para que cada nota cuando la tocas se quede así, como si estuviera cantando. Y estamos experimentando con las cuerdas para que ese sonido sean más largos, ¿no? Entonces, un arpa, imagínate que canta, que cuando la escuchas suenan como si fueran campanas, o sea, hay muchas formas. La parte en la que es muy beneficiosa o benéfica para la salud y para la sanación es que tiene unos orificios en la parte de atrás donde esa misma vibración tan fuerte y tan notoria la recibimos directamente en el cuerpo. Y ya tocando las escalas o las notas específicas, por ejemplo, para cada órgano o para cada emoción, pues tiene un efecto muy grande que trabaja a nivel simpatético. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene una frecuencia especial. El órgano puede vibrar en una nota, el hígado y todo. Y al estar nosotros estimulando con esos sonidos, pues estamos hablándole a nuestro propio órgano, ¿no? Ya son los conceptos ya de la musicoterapia, lo que es la cristaloterapia, el reiki, todo eso pertenecen a la rama de la medicina vibracional. Entonces, se trabaja con los cuerpos sutiles. Es como estar con ese tipo de música grabándonos en nuestra vida un mensaje de armonía, de sutileza, de cosas agradables, como si alguien te estuviera, pues, ajá, sí, entonces tiene un efecto de un reforzamiento positivo en muchos niveles. Y luego a cuestión emocional, trabaja muchísimo la parte emocional. Las cuerdas vibran muchísimo con la chakra, por ejemplo, del corazón, que son los centros energéticos que tenemos en todo el cuerpo. Y entonces brotan mucho las emociones, ¿no? A veces tocamos y la gente llora y llora. ¿Quién sabe por qué cosas que no tienen tanta explicación, pero que se manejan desde hace mucho tiempo, culturas milenarias, ¿no? Pero los estamos volviendo a retomar porque es otro tipo de medicina que se está volviendo a salir a la luz, ¿no? Cintia, sabemos que eres la mejor arpista celta en México. ¿Cómo te sientes? No por el hecho de ser la mejor, sino ser, yo creo que hay muy, muy pocas. Quisieras invitar que hubiese más, quisieras, o te sientes feliz de ser la única y no quieres que haya más. ¿Cómo manejas esto a nivel de persona? No, pues de hecho, ve, la cuestión es que en uno de mis primeros discos aquí se grabó, en aquel entonces yo era la única arpista de arpa celta aquí en México, pero luego la gente se quedó como ese concepto, pero no, hacemos encuentros, no, lo que más quiero es como que compartirlo. Entonces, de hecho, eso es por lo que se había grabado en esos discos de aquel entonces. Pero fundamos una asociación que se llama Concuerda, que es pro desarrollo del arpa en Latinoamérica, donde invitábamos gente de muchísimos lugares, desde el arpa indígena de México, de los indios yaquis, de los chamulas, de todo. Y todo tipo de arpas, y damos talleres y todo. La cuestión es que la tradición celta y el repertorio celta sí es algo que no ha sido tan fácil desarrollarlo aquí en México. Bueno, mucho porque no ha habido tanto intercambio con gente de otros países celtas, ¿no? Irlanda, Escocia, el noreste de Francia, el norte de España, Asturias y Galicia, son celtas, o sea que esa parte de la gaita gallega y todo sí lo tenemos en México, ¿no? Pero en cuestión de arpa, pues yo tuve como que la suerte de convivir y vivir
muchos años rodeada en Estados Unidos mientras estudiaba la maestría y todo, convivir con músicos celtas, entonces como que estuve aprendiendo de oído, grabamos 2 discos en Estados Unidos de música celta y aprendí como si hablaras el otro idioma, que ellos mismos no te notan un acento, que para mí era así, ay, todo un piropo, ¿no? Que me dicen que no tengo acento mientras toco el arpa. Y mucho es por mi fascinación a la cultura celta, que es para mí fascinante, y me encanta desde leer libros, ver cosas, películas, relatos, que me hablan de no solo la música, sino de todo lo que hay atrás, toda la cosmovisión, de toda la sabiduría que eran de los druidas, los grandes sacerdotes, las sacerdotisas celtas, todos los rituales que se hacían con la luna, en los solsticios, en los equinoccios, todo el mundo de las hadas, de los duendes, de los castillos, de los caballeros, de todo tipo no es mitología, sino son hechos reales. Que me he identificado muchísimo, ¿no? Desde que vivo en un bosque de niebla de Jalapa, Veracruz, que muy parecido a los bosques de niebla, donde sale toda esta música, toda esta magia, todas estas danzas. Y no sé, tal vez, pues, como dicen, en una vida pasada algo, tal vez tenía algo que ver con esa cultura, ¿no? Porque lo siento así en el corazón y cuando escuché por primera vez música celta, no sé qué me pasó. Sentí, empecé como que así a sentir algo que desde entonces pues ya no la he dejado, ¿no? Y es algo fascinante porque es de las culturas musicales más sofisticadas del mundo, dentro de la cultura africana, de la cultura de los hindús, el repertorio de música de sitar, desde muchas sociedades tradicionales muy sofisticada. La música celta, la melodía es algo impresionante. Desde los jóvenes, a todas las edades los identifican por su contenido melódico, por el uso de tantas escalas, por esa alegría, esa frescura, esa perfección con la que la gente la toca, por estar, no sé, simplemente disfrutando la vida, agradeciendo a la vida todo lo que nos da. Para mí es de las cosas más bellas que existen en ese tipo de música. Yo creo, Cintia, que vamos a sentirnos muy, muy felices de seguir compartiendo. Estoy segura de que nuestra vida nos tiene más sorpresas, de compartir proyectos contigo, compartir tu música, compartir tu quehacer, compartir tu sabiduría, porque yo creo que en el arpa no nomás es el conocimiento técnico, es la sabiduría más allá de un don de Dios. Eres tú que has dicho sí, ¿verdad? Que como dices, oíste la música celta y dijiste, aquí estoy, ¿no? Aquí estoy, soy de ahí. Y amigos, yo quiero invitarlos a que nos acompañen. Vamos a tener otro programa en donde vamos a acompañar a Cintia con ya en el escenario, como ejecutante, no nomás de este tipo de arpiterapia, sino ya también su quehacer como artista. Y bueno, agradecerles una vez más, agradecerte a ti sobre todo, Cintia, que hayas compartido esta sabiduría y ojalá que un día podamos tener, no muy lejano, en el CD de los cantos mágicos para que nos ayuden a trasladarnos y sí, apoyar en ese estatus de paz, ayudar a la paz mundial, poner nuestro granito. Tú estás poniendo el todo, pero nosotros también podemos poner nuestro granito al meternos en esa onda, en esa onda, y no digo como los chavos que qué buena onda, no, en esa onda energética, sí, pudiéramos decir, ¿no? Y Cintia, yo sí te pediría que ya para finalizar nuestro programa nos des tu concepto porque sé que esta es la síntesis al final de poder llegar a una paz espiritual. ¿Cuál sería tu síntesis de qué es lo que se pretende ya con todo esto? ¿Sí? Que logremos todo el ser humano estar en una misma línea de paz. Pues sí, me encantan tus preguntas, son muy interesantes, me das así los puntos que más me encantaría explayarme, porque demuestra tu sensibilidad, tus inquietudes, todo es muy agradable estar en esta entrevista. Pues fíjate, bien, yo lo que siento es que cuando nosotros empezamos a tener un contacto con nuestro propio interior de una manera más regular, de una parte más ritual dentro de nuestra vida ya cotidiana, y nos empezamos a sensibilizar
con lo que sentimos, con lo que pensamos, empezar a detener el tiempo en la vida como para que nos demos tiempo de oler una rosa, de escuchar un sonido, de pintar algo, de escribir un sentimiento. Creo que ahí estamos empezando como a vibrar de una manera muy, muy personal. Cuando tenemos algún tipo de prácticas donde tenemos ese contacto con nosotros, ya sea por medio de la meditación o de alguna práctica que tengamos, empezamos a accesar a un espacio que ya va más allá de nosotros, que es más universal. Entonces, ese acceso a ese lugar es donde es como la explicación de por qué muchas culturas del mundo podemos sentirnos identificados con cierto tipo de personas en el momento, de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si una persona, un monje budista está haciendo una meditación y una persona está perdonando a alguien aquí y otra persona está teniendo ese acceso a ese lugar tan elevado, es como un común denominador que todos compartimos y que estamos aquí arriba, todos accesando a ese lugar como para que estemos conectados en lo que es el inconsciente colectivo. Lo cual sabemos y tenemos la certeza de que somos hermanos y que tenemos la certeza de que somos uno. Pero si estamos acá abajo y peleándonos y con rencores y odios y todo, estamos muy densos. Entonces lo ideal es que hacer cosas que estén ayudando a que nosotros podamos estar en ese lugar, porque ahí es cuando todas las verdades universales son las mismas y donde conocemos. Por eso los conceptos humanísticos más altos son muy comunes en muchas cosas, en muchas religiones, en personas que ya están muy desarrollados o muy evolucionados. Coinciden, te quedas, ¿por qué coinciden? Pues sí, porque estamos tratando de no vibrar de una manera tan densa. Yo creo que vamos a invitar a que coincidamos todos, ¿verdad? Y bueno, en esa coincidencia nos despedimos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Ojalá, en un instante de nuestra vida, sí, yo creo que sí, en la mayoría de los seres humanos, por un solo instante coincidiéramos en esa línea de paz, pudiéramos transformar con estas ondas que van viajando, como el aleteo de las mariposas, pudiéramos transformar nuestro mundo si por un instante todos coincidimos en estar a ese otro nivel y cuidar nuestra paz. Que pase un buen fin de semana y gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar Señal España y los esperamos el próximo fin de semana. Ven a disfrutar del ballet más aclamado del mundo, Ballet Nacional de Rusia. Director Vyacheslav Gordev, estrella del Teatro Bolshoi. Programa en 3 actos, 50 artistas en escena, interpretando los más bellos pasajes de Don Quijote, La Noche de las Walpurgis y Sherezada.